Del libro de Levítico, en hebreo Vayikra, que significa lo relacionado con los levitas. Capítulo 1. Se describen las instrucciones para ofrecer holocaustos y sacrificios de animales, estableciendo normas sobre cómo deben ser presentados ante el Señor. El propósito de estos holocaustos era mostrar devoción y arrepentimiento, así como reconocer la santidad de Dios y su papel como el único que puede perdonar los pecados. Los holocaustos eran una forma de expiar los pecados y buscar la reconciliación con Dios. Capítulo 2. Se presentan las regulaciones para las ofrendas de cereales y cómo deben ser preparadas y ofrecidas al Señor. Se destaca que estas ofrendas de cereales eran una forma de expresar gratitud y reconocimiento a Dios, y también de depender de Él como proveedor de los alimentos básicos. A través de estas ofrendas, el pueblo buscaba mantener una relación cercana y agradecida con el Señor. Capítulo 3. Se describen los sacrificios de comunión, donde se ofrecen animales pacíficos como una expresión de gratitud y comunión con Dios. Capítulo 4. Se establecen las leyes para la expiación del pecado, tanto para el sumo sacerdote como para el pueblo en general. Se explican los procedimientos y sacrificios requeridos para obtener el perdón de los pecados. Capítulo 5. Se mencionan distintas ofensas y pecados, y se establecen los sacrificios requeridos para obtener la expiación y el perdón. Capítulo 6. Se detallan las responsabilidades y los procedimientos para el sacerdocio, incluyendo los sacrificios diarios, el cuidado del fuego del altar y las ofrendas del sumo sacerdote. Capítulo 7. Se describen las regulaciones para los sacrificios de paz y las porciones asignadas al sacerdocio. Se establecen normas sobre cómo se deben consumir ciertos sacrificios y se prohíbe comer la grasa o la sangre de los animales. Capítulo 8. Se narra la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Moisés los unge y realiza sacrificios para santificarlos en su nuevo rol. Capítulo 9. Se relata la primera ceremonia de adoración realizada por Aarón y sus hijos como sacerdotes, donde ofrecen sacrificios y bendicen al pueblo. Capítulo 10. Se registra la muerte de Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, por ofrecer un fuego profano ante el Señor. Dios da instrucciones adicionales sobre cómo los sacerdotes deben acercarse a Él con reverencia. Capítulo 11. Se presentan las leyes dietéticas sobre los animales permitidos y prohibidos para el consumo. Se establecen normas sobre la pureza e impureza alimentaria. Capítulo 12. Se establecen las regulaciones para la purificación después del parto y los sacrificios requeridos para la madre. Capítulo 13. Se detallan las leyes sobre la lepra y otras enfermedades de la piel, incluyendo los procedimientos para determinar si alguien está limpio o impuro. Capítulo 14. Se describen los rituales para la purificación de un leproso después de ser declarado limpio. También se establecen los procedimientos para limpiar una casa contaminada por la lepra. Capítulo 15. Se establecen las leyes sobre la impureza relacionada con las emisiones corporales, tanto para hombres como para mujeres. Capítulo 16. Se describe la ceremonia del Día de la Expiación, donde el sumo sacerdote realiza sacrificios especiales para la purificación del pueblo y el perdón de los pecados. Capítulo 17. Se enfatiza la importancia de ofrecer sacrificios solo en el tabernáculo y se prohíbe hacerlo en cualquier otro lugar. Se establecen regulaciones sobre la prohibición de comer sangre y se instruye sobre cómo deben sacrificarse los animales. Capítulo 18. Se presentan las leyes sobre la conducta sexual, prohibiendo relaciones incestuosas, adulterio, relaciones homosexuales y otras prácticas inmorales. También se establecen regulaciones sobre las relaciones conyugales y las restricciones durante la menstruación. Capítulo 19. Se dan una serie de mandamientos y regulaciones morales y éticas para el pueblo de Israel. Se incluyen enseñanzas sobre el amor al prójimo, la justicia, la honestidad en los negocios, la reverencia hacia los padres. Se prohíbe mezclar diferentes especies de ganado y sembrar campos con diferentes semillas. Se prohíbe la práctica de la hechicería y la prostitución sagrada, y se prohíbe hacer rasguños en vuestro cuerpo. Capítulo 20. Se establecen las consecuencias y las penalidades para aquellos que participan en prácticas prohibidas, como la idolatría, el sacrificio de niños, la adivinación y la brujería. También se enfatiza la santidad y la separación de lo impuro. Capítulo 21. Se presentan las leyes adicionales y restricciones para los sacerdotes,
incluyendo normas sobre el matrimonio, las deformidades físicas y los rituales de duelo. Capítulo 22. Se establecen las regulaciones para los sacerdotes en relación con la pureza ritual y las restricciones sobre qué alimentos pueden comer. Se especifican las ofrendas y sacrificios que los sacerdotes pueden comer. Capítulo 23. Se describen las fiestas solemnes para los hijos de Israel. El capítulo comienza con el mandato de observar el día de reposo, el séptimo día de la semana, el sábado. Continúa con la festividad la Pascua, la fiesta de las primicias, o la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las semanas también conocida como Pentecostés, el día de las trompetas, que señalaba el inicio del año nuevo, el día de la expiación, un día de arrepentimiento y purificación, y la fiesta de los tabernáculos, una festividad de 7 días en la que se vivía en tiendas temporales para recordar el tiempo en el desierto y la protección de Dios. Este capítulo es clave, que enumera las fiestas importantes para el pueblo de Israel. Estas festividades tenían un significado espiritual y comunitario, y eran momentos designados para adorar a Dios y recordar sus obras. Capítulo 24. Se dan instrucciones sobre el aceite de la lámpara en el tabernáculo y se establecen regulaciones sobre el pan de la proposición. Se narra un incidente de un hombre blasfemo, y se establece la pena de muerte por blasfemia. Capítulo 25. El capítulo comienza con la institución del año sabático. Se ordena que la tierra descanse y no sea cultivada durante el 7º año. Esto significa que no se debía sembrar ni cosechar los campos, y se permitía que los pobres y los animales del campo pudieran comer de los frutos que la tierra produjera de forma natural. Luego, se introduce la idea del año del jubileo, que se celebraba después de 7 ciclos de 7 años, es decir, cada 49º año. Durante el año del jubileo, se ordenaba la liberación de los esclavos hebreos y se restituía la propiedad de la tierra a su dueño original. Esto aseguraba la redistribución de la tierra y prevenía la acumulación excesiva de riqueza y poder en manos de unos pocos. Capítulo 26. Se presentan las bendiciones prometidas por Dios para aquellos que obedezcan sus mandamientos, así como las maldiciones y castigos para aquellos que desobedezcan. Se destaca la importancia de mantener la alianza y la obediencia a Dios. Capítulo 27. Se establecen las leyes sobre las promesas y los votos hechos al Señor, incluyendo la forma en que deben ser redimidos, y las evaluaciones monetarias de diferentes personas y animales.